Hoy nos acompaña una de las mejores maestras del mundo. Y no lo digo yo sola, es que ganó el premio en 2022 de la 5ª edición del Global Teacher Award. Miriam Galán es una mujer inspiradora y visionaria, con más de 20 años de experiencia en educación infantil. Con una pasión inigualable por la enseñanza y el desarrollo personal, Miriam ha creado un espacio donde el aprendizaje se convierte en una aventura emocionante y accesible para todos. Supereducalandia. Esta es una plataforma de educación y muy pronto nos va a contar en qué consiste. Miriam ha dedicado su vida a revolucionar la manera en la que entendemos y vivimos la educación, integrando creatividad, innovación y un enfoque personalizado que ha cambiado innumerables vidas. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Ya no sé ni qué decir, qué bonita presentación. La que te mereces, mejor profesora en 2022 del mundo. Sí, yo cada vez que escucho esa frase, mejor profesora del mundo, me cuesta asimilarla. Normalmente yo digo Global Teacher Award porque mejor profesora del mundo es como, uy, o sea, me llena de orgullo, pero sí que es verdad que es como wow. La palabra es wow. Es wow, pero lo ganaste, Miriam, sí, y bien merecido. Sí. Cuéntanos por qué ganaste este premio. ¿Qué te hace tan especial como profesora? Mira, lo primero, presentarme. Bueno, que me presentaran unos papás que confiaran en mí y luego presentarme, porque creo que maestros y maestras espectaculares. De hecho, en este tiempo he conocido a gente maravillosa que, al igual que yo, hacen un trabajo maravilloso. ¿Vale? Sí que es verdad que yo creo que punto número era lo diferente, porque normalmente estos premios no se presenta una persona de educación infantil, porque nos quitamos valor nosotros mismos, y más si trabajan en el primer ciclo de educación infantil, que lo tenemos como, a ver, se valora un poquito más el primer ciclo, pero al final es como el centro asistencial al que llevamos a los niños por conciliación familiar, pero no caemos realmente en el valor educativo que tiene. Eso para empezar, yo creo que era un poco lo diferente. Y luego, pues que sí que es verdad que durante el COVID había realizado bastantes festivales y bastantes cosas para entretener y educar a los más pequeños, y yo creo que eso también lo tuvieron en cuenta. He sido voluntaria, bueno, he dedicado toda mi vida a la educación, que yo creo que también pues 20 años, 21 años que voy a hacer ahora trabajando en el mundo de la educación, pues también creo que tienen bastante que ver. ¿Cómo nació esa vocación, Miriam? Porque si algo es vocacional, es la enseñanza, y más de niños tan peques. Pues yo nunca quise ser maestra, siempre lo cuento. Realmente yo quería ser directora de una agencia de publicidad. Madre mía, vaya cambio. Que por eso también lo de Supereducalandia vuelco ahí mi creatividad, porque realmente lo hago yo todo. Y quería hacer eso, de hecho estudié artes, pero no me llegó la nota para hacer publicidad, y una compañera mía me dijo, vente conmigo a hacer magisterio. Y yo, pero me voy a meter yo ahí a hacer magisterio, que sí. Y desde el primer día debo decir que me enamoré. O sea, me enamoré o sea, dije, esto es lo mío, si es que me encanta, me encantaba estar con los niños, me encantaba enseñar, me encantaba llevarme manualidades a mi casa, me gustaba todo. O sea, me enamoré de la profesión. O sea, no ha sido una vocación desde pequeña, ha sido una vocación que se ha creado. Algo que me encanta es que pongas en valor esa educación de los más pequeños. Sí. En una entrevista leí que decías, no solo hacemos collares con macarrones, hacemos muchas más cosas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tanto nos marca esa educación y por qué no la ponemos en valor lo suficiente? Pues mira, normalmente a las ponencias voy con un collar de macarrones y hago el vacileo de sacarme el collar de macarrones, porque siempre digo que no solo sabemos hacer collares de macarrones, pero que somos los mejores haciendo collares de macarrones. O sea, nadie nos puede quitar eso. Y cada vez que nos digan, ¿solo sabéis hacer collares de macarrones? Yo siempre digo, bueno, pero somos los mejores. O sea, y me gusta siempre sacar el collar de macarrones y decir que no nos quitemos valor por ese collar de macarrones, que es como un poco una ironía. Y también hablo mucho de la curva de Tonucci, que Francesco Tonucci siempre habla de ese aprendizaje que todo el mundo se piensa que empieza a los 7, 8 años, y realmente el aprendizaje empieza desde incluso antes de nacer. La curva está arriba, o sea, es luego cuando va bajando en la adultez. Entonces tiene un valor impresionante porque aprendemos todo. O sea, ya no solo te digo aprendemos a leer
o aprendemos, o sea, lo aprendemos en nuestra autonomía, aprendemos a comer solos, o sea, ahí el mayor aprendizaje, además de las emociones, que bueno, ahora está muy de moda con esto de la película de Inside Out, pero los niños empiezan a gestionar emociones, empiezan a valores como es la amistad, como es el respeto, o sea, empieza ahí, o sea, realmente la personalidad de un niño empieza desde que nace hasta los 6 años que ya está formado, entonces hay que darle valor a los maestros. Yo soy muy luchadora con eso, con los maestros de infantil y con el trabajo tan maravilloso que realmente se hace. Miriam, descríbeme cómo sería una clase tuya. Si yo voy a tu clase, ¿qué me encuentro? Yo no tengo pantalla digital ni nada de eso, que mucha gente pues, ahora se vuelve loca con la gamificación y estas cosas. Yo tengo una Alexa, ¿vale? Y a mí me encanta la música y creo que es una manera muy fácil de llegar además a niños tan pequeños. La Alexa está conmigo desde bebés, ¿vale? Entonces todos los años está la Alexa con nosotros, porque yo ahora mismo estoy en el primer ciclo. Yo siempre le pido a los papás que me traigan música que escuchan en casa, que no sea infantil, pero que sea música, a ver, que sea divertida, pero que no sea de esta que tengan palabras malsonantes ni nada de eso. Que me han traído de todo, desde AC/DC y Metallica a Coldplay, o sea, me han traído de todo, a Despechada de Rosalía, que fue el éxito boom del curso pasado y los niños les gustaba muchísimo. Yo hago una playlist en Alexa y todas las entradas se hace con esa playlist. Entonces los niños entran con sabor a hogar, que es lo que digo yo. Cuando un niño es tan pequeño, al final separarse de su familia es muy complicado, pero si tú has escuchado una canción en tu casa o en el coche, que escuchamos muchísima música, y luego la escuchas en un sitio que se pretende que está siendo desconocido, al final ellos lo saborean como hogar. Entonces pongo la playlist y ellos entran con su música. Luego hago la asamblea, que no canto mucho porque no se me da muy bien y además digo mucho esa frase de uy, qué mal canta la profe, y los niños dicen es que la profe canta mal. Pero cuento muchísimos cuentos en la asamblea, además de preguntarles, aunque sean muy pequeños, qué han hecho, cómo se lo han pasado, cómo están, si están tristes, si están contentos, siempre se lo pregunto. Y cuento muchísimos cuentos en la asamblea. Y luego, después de la asamblea, realizamos cualquier actividad. O sea, me gusta muchísimo exposiciones, también me gusta mucho la luz negra, que me gusta mucho utilizarla. También depende de qué edad, de cómo sea el grupo, hago una actividad u otra. O no se hace actividad, porque hay veces en las que ellos no quieren realizar una... Vamos, no es que no quieran, es que no pueden, están muy intensos, están... que vienen a lo mejor de pasar un fin de semana complicado, entonces pues se hace otro tipo de actividades como un juego libre en el que yo me tiro con ellos al suelo y juego con ellos, les doy abrazos, etcétera, etcétera. O sea, depende un poco del día y luego salir al patio que tengo la gran suerte de la escuela donde estoy, tengo un patio maravilloso con árboles y naturaleza en el que se pueden hacer un montón de cosas. Qué bonito, o sea, que tiene me ha encantado lo que has dicho de la música, porque tiene un gran poder evocador. Sí. Entonces, hacerles sentir como en casa a través de la música me parece súper bonito. Sí, además luego, por ejemplo, a mí me gusta la ópera, okay, y les suelo poner ópera muchas veces a los niños, al igual que les pongo Despechada de Rosalía. Entonces, me gusta mucho que ellos tengan varios distintos tipos de música, que no sea solo la infantil, y ves ahí qué les va gustando. Me hace mucha gracia porque son tan pequeños y ellos saben el gusto que adquieren. Pues eso, el año de Despechada de Rosalía me llama mucho la atención que una canción así a ellos les gustara mucho, era como suena Rosalía, se ponían a bailar y les gustaba. O alguna canción así más pues metálica, también les gustaba, me hacía gracia que fueran tan dispares, pero que tuvieran un gusto. Había otras canciones que a lo mejor solo le gustaba al peque de su casa, pero que crearan ese gusto por la música y diferentes estilos y los conocieran, me gustaba un montón. Además, la hora de la comida yo siempre pongo eso, ópera, ¿no? Y siempre dicen, Miri, la ópera. Y ellos se ponen la mesa, este año que estaban en 2-3 años, ponían ellos solo la mesa para comer, o sea, que trabajaba bastante la autonomía. Y siempre decían, Miriam, la ópera, si no lo pedían ellos, porque claro, Alexa es una moda en clase. Claro, claro.
y pedían, lo piden muchas veces ellos, o sea, ellos ya saben en qué momento también identifican la música con el momento. Miriam, gracias a este método tuyo, ¿has visto algún cambio que te haya tocado el corazón de una manera especial? Llevas muchísimos años, habrán pasado cientos de niños por tus manos, pero ¿alguna historia especial de algún alumno que te lleves en tu corazón así especial? Me llevo muchos. O sea, no te puedo decir uno. De hecho, en el libro hablo de varias anécdotas porque me llevo muchos niños. Recuerdo, por ejemplo, la primera niña que se llamaba Susana, del primer curso que tuve, que Susana ya está casada. Claro. Eso impresiona, ¿eh, Miriam? Sí, sí, sí. Y la recuerdo porque, de hecho, estuvo en mi casa. O sea, yo vivía con mis padres y le pedí a la mamá si se podía venir conmigo un fin de semana. O sea, recuerdo a esa niña, pero recuerdo a todos. O sea, Susana, ¿por qué te marcó, Miriam? Porque fue mi primera alumna. Me acuerdo que cuando yo entré a esa escuela, era una escuela súper pequeña, estaba ahí en Conde Casal, que ya no está abierta, y lloraba muchísimo. O sea, era en el aula de bebés, había muy poquitos niños, y lloraba, pero bueno, es que yo no sabía qué hacer con ella. De hecho, hasta la madre me decía, es que llora muchísimo. O sea, me acuerdo que la llevaron al médico por si la pasaba algo, tal. Y no, es que la niña, pues, lloraba bastante. Incluso si la cogías en brazos, lloraba bastante. Y llegó un día en el que dejó de llorar y empezó a sonreír. Entonces, el poder llegar a verla feliz a la niña me marcó bastante. O sea, y además de que era mi primer curso, la primera vez que yo estaba en un aula. Entonces recuerdo mucho, pues eso, a Susanita. Y luego es que estuvo en mi casa, me la llevé un fin de semana a mi casa y nos lo pasamos súper bien con las niñas. O sea que... ¿Cuál es el error, Miriam, más común que crees que comete el sistema educativo a día de hoy? Uf. Muchísimos, Hay me muchos. imagino. Pero, ¿cuál dirías tú que es el error que dices? Si subsanáramos eso, empezaríamos ya por una buena senda. Que escuchen a los docentes. O sea, no se les escucha. Creo que al final se habla de políticas, pero no se está escuchando al docente, las necesidades que se tienen. O sea, que son muchísimas. Primero, que se necesitan mucho más docentes, que se bajen las ratios, que ya no sabemos cómo decirlo. Yeah. O sea, son abismales. Es que en infantil, 20 niños, y ya en el primer ciclo, o sea, es que yo en mi aula había 20 niños. Si alguno de esos niños tiene algún tipo de dificultad, es como si tuvieras 22. O sea, se vuelve muy complicado. Niños que están empezando con el control de esfínteres, que tienes que ayudarles a comer. Es muy complicado. Entonces, hay veces, como acabo de decir, que solo tienes que ir a la labor asistencial. Porque no puedes hacer una actividad, porque ellos no puedes hacer eso en ese mismo momento porque son muchos, están angustiados, Entonces, las ratios es fundamental. Y luego los salarios, que son... Muchos de los profesores de infantil, sobre todo el primer ciclo, se marchan precisamente por los salarios. O sea, además de que no está valorado, o sea, ya no económicamente, sino que no está valorado por la sociedad, que al final siempre es como los monitores o palabras así. Entre eso y el salario tan bajo, pues al final es una pena que gente tan dedicada y que ama la labor, pues que se marche. Entonces hay que cambiar muchas cosas, pero sobre todo que se escuche al docente, a la gente que está realmente en clase. No a los visionarios estos que no han visto un aula nunca, sino a la gente que está... Y con lo importante que era, justo lo hablábamos al principio, ¿no? Lo que te marca a esta edad. O sea, hasta los 6 años vas forjando tu personalidad. Estos niños que están en tu aula van a saber apreciar la música, todo tipo de música. Si empiezan el día con una asamblea, ya saben que hay que escuchar a los demás, que hay que tener en cuenta las emociones y los sentimientos de los demás, ¿no? O sea, qué valores tan importantes que desde tan pequeño ya los estás inculcando. La empatía. O sea, yo me he fijado que empatizan mucho entre ellos, porque cuando les preguntas, el amor por los cuentos. O sea, muchos padres me lo dicen, les has inculcado mucho amor por la lectura, que ahora se está perdiendo tanto, porque al final se pierde muchísimo el comprar un libro, el olor al libro. Pues eso, la música. Este año uno de los peques le metieron al conservatorio teniendo 2 años, allí en Pozuelo, para que tocara el tambor, porque es que el niño era alucinante cómo tocaba el tambor y lo había adquirido gracias a escuchar todo tipo de música y que a él le gustaba, y me llama mucho la atención ese tipo de cosas.
hay que darle mucho más valor a la educación infantil. Qué bonito. Pero también tenemos que reírnos un poco de ciertas situaciones que nos digan, porque si tú te dicen lo del collar de macarrones y te enfadas, pues al final como que no estás llegando, si tú lo ironizas y sonríes y ríes, que es realmente lo que somos los maestros de educación infantil, al final la gente deja de hacer esa broma. Claro. Desde las aulas tan pequeños, Miriam, ¿cómo lucháis, por ejemplo, con cosas como los roles de género y cosas así? ¿Es el momento de atajar eso, por ejemplo? Sí, pero hay que atajarlo con el adulto, no con los niños. O sea, porque al final los niños lo único que quieren es jugar y tú les tienes que enseñar, por así decirlo, pues que jueguen libremente. O sea, un niño puede jugar, no sé si me entiendes, con una muñeca, ponerse un vestido, o sea, es que cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, es más el adulto, ¿no? El prejuicio del adulto. Yo he visto cosas que al final me han dolido. O sea, hay muchos niños que te piden que les hagas un kiki, porque yo les digo, vamos a hacernos un kiki cuando les estamos aseando y eso. Y claro, ven que las niñas van con coletas y hay niños pues, que quieren también un kiki. Y de salir con el kiki, venir el abuelo y quitarle además de manera brusca, cosas de esas. O un niño que quiere ponerse un vestido de princesa y escuchar comentarios. O sea, esas cosas se siguen escuchando y al final el niño no, o sea, entiende su sexualidad porque sabe que tiene el niño pene y que la niña tiene vagina, porque yo lo trabajo en clase porque además es el cuerpo humano, que es que tampoco... pero el niño no entiende de género, de ropa, o sea, que no hay que sexualizarles. Que les pones. Exacto. Exactamente. Pero es más el trabajo del adulto. El niño realmente lo que quiere es jugar y lo que quiere es experimentar y lo que quiere... Desde el aula obviamente les enseñáis a que experimenten, prueben de todo y que no hay nada de chicos o de chicas, ¿no? Sí, o sea, que exacto. Depende más de esos padres, de ese abuelo a lo mejor, de la antigua usanza, ¿no? Exacto. De hecho, y en el baño pues sí que es el momento para enseñarles que su cuerpo es suyo. Intento hablar bastante de eso y más con... Es que a mí me horrorizan las noticias que escucho últimamente y me provocan bastante ansiedad porque normalmente esas noticias se escuchaba con más adultos. Entonces yo escuchar que se ha acosado a un niño de 4 o 6 años me parece horrendo y creo que hay que ponerle educación desde las aulas y yo, por ejemplo, trabajo bastante el tema de que su cuerpo es suyo. De hecho hay un cuento de Mi cuerpo es mío y que lo leemos en clase, un poco adaptado porque el cuento es un poco para más mayores y les enseño que ellos... cuando yo voy a limpiarles, yo les puedo limpiar, pero no les puedo tocar. Y mamá y papá pues pueden limpiarles con cuidado, pero que ningún extraño puede tocarles ni limpiarles. Porque es que se escuchan cada cosa. Luego hay una frase que les dije este año, que bueno, era un poco en plan humor y los padres se lo tomaron súper bien y fue súper gracioso, que les dije que había mucho pirao en la calle. Les decía... Hay que tener cuidado que hay mucho piro en la calle, que ir de la mano de mamá, no hay que irse con nadie, tal. Y luego salían los niños y decían, es mamá, dame la mano que hay mucho pirao. Y claro, venían luego los padres a contártelo, pero que les parecía bien, que al final les enseñara ese tipo de situaciones para que ellos fueran también conscientes y tuvieran recursos para enfrentarse a ese tipo de cosas. Muy importante. Vamos a hablar de Supereducalandia. ¿Cómo nació la inspiración y en qué consiste? Pues Supereducalandia es una plataforma de educación. Cuando digo plataforma de educación me refiero a que es un blog, es todas las redes sociales y nació un poco para dar información a las familias de lo que yo hacía en clase. Por ejemplo, hacía una actividad de estimulación del lenguaje, entonces la subía y ahí se quedó. Y durante un tiempo no la dejé de utilizar. Me quedé sin trabajo porque cerró el centro donde yo estaba trabajando. Y yo necesitaba volcar pues, esa creatividad y esa pasión por la educación, porque es que realmente yo me defino como apasionada por la educación y mi vida gira a la educación. Entonces empecé a subir cosas, a hacer cosas, empezaron a llamarme de sitios para colaborar, para ir, para ver, para tal. Y empecé así. ¿Qué pasó? Que durante el COVID pues yo tuve una situación personal, ¿vale?
en la que mi abuela falleció y bueno, hubo un descontrol. Entonces yo no tengo hijos, pero pensaba cómo me sentía yo. Y yo pensaba en esa gente que estaba sintiendo lo mismo que yo y que tenía hijos y o sea, les sentía, no sé si me entiendes. Entonces dije, hay que hacer algo para esa gente, para que esos niños estén entretenidos y esa gente pueda alegrarse por lo menos durante un día en estos tiempos que estamos viviendo y que estamos en casa. Que no sea solo educativo, sino que sea también de diversión. Entonces dije, voy a crear un festival. Y desde mi casa pues creé Superfest, que era un festival donde todo el mundo tenía cabida, desde cada uno cada uno desde su cuenta podía hacer lo que quisiera. Por ejemplo, había una nutricionista que hacía los famosos bizcochos de 10 a 11 de la mañana. De 11 a 12 cantaba Raúl Charlo, que es un artista infantil desde su casa. Luego también Abel Ramos, que es un DJ muy famoso que ha estado en Tomorrowland, pues pude contactar con él y estuvo pinchando para los padres y para los niños y montábamos cada uno una fiesta en nuestra casa que luego pues la gente subía vídeos, etcétera, etcétera. Entonces hice varios festivales que contactar con la gente, bueno, yo me acuerdo a las 3 de la mañana estar hablando con gente para que si querían colaborar, o sea, y luego pues la gente subía vídeos y te daban las gracias, que era fabuloso y eso hizo crecer Supereducalandia muchísimo. Y luego ya pues con el premio, etcétera, etcétera, pues ya pues ha crecido un montón. Yo sí que es verdad que intento contestar a la gente que me escribe, darle mis opiniones, porque sí que es verdad que me escribe mucha gente para pedirme consejos o cosas y yo les digo, a ver, desde mi humilde opinión pues se puede decir tal, intento contestar a la gente y estar también al día y crear contenido de calidad. O sea, no solo estar yo ahí hablando, sino intento crear contenido desde el blog que luego publico en las redes sociales de todo tipo de temas. También, Miriam, para dar respuesta a muchísimas preguntas, escribiste tu libro maravilloso, Felices en la Escuela, que además qué importante, porque la escuela nos acompaña tantos años de nuestra vida que si ponemos una semilla de felicidad ya nos acompañará, ¿no? De hecho, hay una frase en el libro que le da valor a los maestros, que es, no hay nada más bonito que puedas aportar al mundo que un futuro lleno de gente feliz, porque realmente en la mano del maestro está crear felicidad, desde mi punto de vista. Si tú, bueno, creo que hemos visto lo de las neuronas espejo en alguna ocasión, lo de si tú estás contento, al final irradias a los demás felicidad. Pues el maestro que está contento tiene ese poder de crear felicidad a los niños y de tener un futuro mucho más feliz, con la gestión de emociones, etcétera, etcétera. Y esa es una de las frases que va vinculada al libro. Yo creo, Miriam, que si todos pensamos en algún maestro que nos marcó la vida, se te viene ese profesor y ves, viene esa sonrisa porque sí te acuerdas. Sí. El maestro que hace la diferencia está contigo y te acompaña toda la vida, como tú estarás en la vida de cientos y cientos de alumnos que han tenido la suerte de tenerte de profesora y eres esa persona. Cuando les pregunten, tu maestro, van a decir, Miriam, y van a sonreír porque ahí estás, ¿no? Ahí está esa semilla que pusiste. Yo hablo siempre de mis maestros de vida, que son mis padres, en el libro también hablo de ellos, porque me han marcado también en mi camino hacia la educación y hacia mi vida, y son mis maestros de vida y siempre lo serán. Pero hay un profesor que me marcó mucho, que se llamaba Don Paco, que además era como muy característico porque tenía un dálmata y ver un dálmata en la calle y en el barrio era como muy llamativo en aquel entonces. Y siempre iba con su dálmata y o sea, le tenía como mucho cariño, se preocupaba muchísimo por mí. Yo las matemáticas las he odiado toda mi vida y él en cambio hacía que yo fuera a clase y las matemáticas no fueran horribles para mí. O sea, no me molestaba hacer matemáticas, no me molestaba hacer cualquier asignatura porque él era muy positivo, era muy alegre y le recuerdo mucho. De hecho, cuando le conté que a lo que me dedicaba se puso súper contento. Qué bonita historia, qué bonito que él te recuerde, que tú le recuerdes y que encima hayas honrado, ¿no? Su trabajo siendo ahora profesora tú también. Qué bonito, qué bonito. De hecho, él vivía en el barrio, ya hace mucho que no lo veo, me imagino por qué, pero vivía en el barrio y me gustaba verle pasear con el dálmata y le tenía en muy alta estima. Miriam, ya casi 21 años, que se dice pronto, dando clase. Se sabe que es muy vocacional y se sabe que es agotador también. ¿Cómo haces para seguir motivada y seguir con esas ganas y esa sonrisa cada vez que enfrentas un año más con los niños? A ver, es fácil.
voy a ser sincera, porque son niños. Entonces, puedes tener un día horroroso, pero tú entras en clase y te cogen de la mano, o te dan un abrazo, un beso, o te dicen te quiero, o el día ese que llegas con los pelos ahí alborotados, te dicen qué profe, qué guapa profe, y tú como en plan de madre mía con las pintas que yo, se te pasa. O sea, se te pasa todo. O sea, cualquier mal que tengas se te olvida en ese momento. O sea, es verles y que te sonrían, que te den besos, que te digan te quiero. Es que ya merece la pena. O sea, ya merece todo la pena. Ya se te pasa todo el mal, se te ha olvidado. Se te nota que te llena, pues se te pone una sonrisa Sí. de oreja a oreja. Me has dicho fuera de cámaras que estás con un segundo libro, así que Sí. ya esperaremos un segundo libro tuyo con mucha Sí. más información. Sí. Me gustaría, antes de despedirme, Miriam, que mandases un mensaje a profes que a lo mejor eso, luchan contra el sistema y ven que se les acaban las fuerzas. Darles un mensaje para que sigan motivados y para que se den cuenta de que esta lucha merece la pena. Que sean ellos, que sean apasionados. Mira, esa es tu cámara, la que está en rojo. Que sigáis siendo vosotros, que sigáis siendo apasionados, que no hay nada más bonito que una sonrisa de un niño o de un alumno para alegrarte el día, que seguro que tenéis a ese alumno que os encanta enseñar, a ese alumno que os alegra la vida, y que sigáis siendo apasionados, que no perdáis la esperanza, porque estáis formando el futuro, y un futuro lleno de gente feliz. Qué bonito, Miriam. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por haberte venido hasta aquí, por haber dedicado tu tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. Por compartir tus experiencias, y de verdad que conocer una maestra que marque vidas es algo maravilloso. Así que aquí quedarás en nuestro corazón de vida también. Y muchísimas gracias por compartir toda esa pasión a través de Educalandia y de tus libros que ayudan a muchísimos padres y maestros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Miriam. Y a vosotros, gracias por estar del otro lado. Somos una comunidad que estamos cada vez creciendo más, así que gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en VidaTV-ES, donde encontraréis entrevistas tan maravillosas como la de Miriam y muchos más consejos para que vuestra vida sea cada vez mejor. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.